Buenas tardes, Mercedes Buenas González tardes. Plata, el nombre artístico. Muchas gracias por estar aquí en esta nueva edición de las charlas colaborativas de la ACF, la Asociación de Abogados Colaborativos de Familia, en esta ocasión con un tema súper interesante, que es el neuromarketing para nosotros los abogados. Nos vamos a hablar un poquito de tu especialidad, nos vas a contar cosas súper interesantes. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a ver. Eres una profesional con más de 25 años de trayectoria. Estuviste en el departamento de marketing de Grupo A3 Media. También hiciste coaching, estás certificada por ASESCO, Asociación Española de Coaching, y por la ICF, la International Coach Federation. En 2015, o sea, hace 10 años, descubriste el marketing inmobiliario formándote como home stager y comenzaste en ese momento a transformar espacios y conectar emocionalmente con los compradores, especializándote en técnicas de neuromarketing. Ujú. Como consecuencia de todo esto, has desarrollado tu propio método basado en el concepto home feeling, que fusiona home staging con estrategias de marketing emocional para generar experiencias de compra únicas y muy efectivas. Vamos a ver, vamos a empezar. ¿Qué es eso de home stager? Cuéntanos. Bueno, pues el home staging es una de las herramientas que tiene el marketing en el mundo de la inmobiliaria, que lo que pretende es generar valor a un espacio para que la consecuencia sea que tu inmueble no pierda, no tengas que hacer una rebaja de precio a un futuro comprador y lo puedas vender en un tiempo menor. Eh, O sea que podemos decirlo así en un lenguaje vulgar, ponerlo bonito. Ponerlo bonito, pero no solo ponerlo bonito. Ah, O sea, ponerlo bonito sería decoración, aunque la decoración es mm, verdad que tiene un fin que es para quién está dirigida esa decoración, con sus gustos, etcétera. Esto al final es una herramienta de venta, es crear un escenario. Imagínate que quieres montar el escaparate de tu tienda, pues te esmeras para que llame la atención y para que a la gente le apetezca entrar en esa tienda. Esto es lo mismo. Tú ya sabes que va a haber alguien que va a visitar tu casa y lo que haces es generar un ambiente en el que esa persona se vea viviendo en esa casa. También es verdad que previo a eso tú has tenido que llamar la atención con las fotos que has publicado sobre ese inmueble y esas fotos tienen que destacar en un portal como Idealista, por ejemplo, sobre todas las fotos que hay de pisos de características similares. Entonces, ujú. se trata de llamar la atención. Dentro del marketing hay, hay un método que todo el mundo conoce, que es el método AIDA, que son las siglas de A de atención, I de interés, D de deseo y A de acción. Son esas cuatro letras, al final es la base del marketing. Cuando tú quieres vender tu producto, tienes que llamar la atención, tu producto o servicio. O sea, en este caso, vosotros como abogados colaborativos eh, tenéis que llamar la atención ya no solo entre vosotros, ¿no? Porque ¿por qué me van a elegir a mí en vez de al otro? Sino también con respecto a otras disciplinas de abogado tradicional, ¿no? Que, bueno, ahí están y tú tienes que llamar la atención con tu servicio. Vale. Una De, cosa, espera un momentín. ¿Me uh-huh, puedes repetir, Aida, atención, interés, deseo? deseo y acción. Acción, eso. Vale. Es como el proceso, ¿no? Entonces, Ujú. eh, con el home staging, o sea, es que el marketing al final se aplica a todas las facetas del mundo comercial. El que tiene un negocio, luego hay pequeños ajustes dependiendo del tipo de negocio que sea, pero todos seguimos las mismas reglas. Ujú.
necesitas llamar la atención, necesitas generar un interés, ver por qué a mí eso me interesa, o sea, por qué esta casa, en mi caso, creo que me puede interesar o que me merece la pena ir a verla, ir a visitarla. En vuestro caso es, ¿por qué este abogado, por qué creo que me ha llamado la atención? Pues quiero saber más, ¿no? Quiero ver qué es lo que me ofrece, quiero ver qué problema me va a solucionar. Ujú. Vale. Atención, interés, deseo. En el deseo lo que haces es decir, bueno, esto me encaja. O sea, aquí veo que esa necesidad va a ser cubierta y cuáles son los beneficios que yo voy a tener eligiendo esta casa en lugar de las otras que he visto o las que están por ver, ¿no? Y en vuestro caso lo mismo. Y luego la acción. Al final Ujú. es verdad que bueno, hay muchos métodos en marketing, ¿no? La promoción, hay otras cosas que también influyen para que la acción se lleve a cabo. Exactamente. Entonces, esto se enmarca, el home staging se enmarca dentro del neuromarketing, ¿es No, así? no, 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 No. Ah, no, 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 es no, no, no. No, vale. a ver, el home staging es esa disciplina del marketing inmobiliario, como hay otros, que es el posicionado. O sea, en el marketing inmobiliario también está, hoy en día, toda la estrategia de marketing digital es lo que más relevancia tiene, pero no vale solamente con llamar la atención en los portales inmobiliarios. Si luego vas a la casa. Mm, Imagínate que tú ves unas fotos súper bonitas y que luego llegas a la casa y la casa está vacía o la casa tiene unos muebles que no tienen nada que ver, eso te crea una decepción, o sea, es que es mm, contraproducente. Entonces, el home staging es una herramienta más para vender una casa. mm. Vale. En el caso del neuromarketing, eh, es una mezcla, el neuromarketing es la mezcla entre la neurociencia con el marketing. La Ujú, neurociencia lo que hace es estudiar el comportamiento del cerebro humano ujú. y el marketing son todas las técnicas que aplicamos para la venta de un producto. Sí, resumiéndolo muy a lo bestia, ¿no? Sí, sí. Entonces, la conjunción de estas dos disciplinas lo que hace es estudiar el comportamiento del consumidor a la hora de tomar una decisión de compra de un servicio o de un producto. Ujú. Exactamente. Vale, Ujú. entonces tú lo que haces en tu método es fusionar el home staging con Bueno, neuromarketing. neuromarketing, marketing sensorial, lo llamo. Es verdad Marketing. que dentro del home staging o sea, hay una serie de pasos que todos los homestayers seguimos, Ujú, que son, pues, o sea, tú tienes varias opciones. Una casa que esté amueblada tiene un comportamiento y otra que esté vacía tiene otro, pero la esencia es la misma. Vamos a suponer el peor de los casos, que es que esté amueblada. En mm. ese caso, lo primero que tenemos que hacer, que son cosas que parecen muy obvias, y esto también es aplicable a vuestros despachos, Claro, es que eh, ahora vamos a eso, ahora vamos a pero, eso. pero ya no solo, o sea, ya no solo a vuestros despachos, sino a cualquier local comercial, hasta a nuestras propias casas, que nosotros no nos damos cuenta. Ahora os pondré un ejemplo. eh, no nos damos cuenta, pero el que viene de fuera viene de primeras y tú a lo mejor te has acostumbrado a una cosa tan tonta como ver que el interruptor está roto y que te apañas para darle para que funcione, pero eso al de fuera le da una imagen horrible y tú ya ni siquiera ves que ese interruptor está roto. Entonces, lo primero es la limpieza, Ujú, así, limpiar, empiezo. ordenar, Algo tan básico, ¿no? sí. Reparar desperfectos. La bombilla que no funciona. Pues esa bombilla que no funciona da una imagen de dejadez que si está la bombilla puesta, fíjate que cuesta poner una bombilla, Mm, pues es cuidar los detalles, ¿no? ujú, Despersonalizar. En el caso de las casas, tú vas a vender tu casa y tiene que estar lo más
aséptica posible en el sentido de que no tiene que haber ningún vínculo emocional con algo que no es tuyo, ¿no? Tú te tienes que ver viviendo allí. Yo veo la foto de comunión del hijo de la señora que vive en la casa y a mí me echa para atrás, ¿no? Claro. Mm, Bueno, al final es que son una serie de detalles que mm. parece que no cuentan, pero que van Sí, que son, haciendo gotita a son gotita, ¿no? todo, sí, que todo hay que, Tu son... cerebro mm, se va recolocando. ujú. Vale. Luego también eso, jugar con la puesta en escena, ¿no? El tener un mobiliario, unos espacios que sean amplios, unos colores neutros, una decoración que pueda gustar a todo el mundo, el uso de plantas, tejidos, bueno, ya entra ahí un poco en crear ese ambiente en el que tú cuando entras te sientes acogido, ¿no? Y te sientes en un lugar confortable y en el que te sientes a gusto. Claro, entonces aquí o sea, ya pensando un poco, yendo un poco más a enfocarlo hacia nuestros despachos Ujú, físicos, claro, tú estás mencionando una decoración o un ambiente que le guste a todo el mundo. Eso es un, un desideratum casi. O sea, es algo complicado, pero me imagino que te refieres a que todo sea un poquito neutro para que no chirríe o no desentone o que sea una cosa que no sea muy abrumadora para unos, ujú. para otros, o sea, que sea algo neutro, más o Claro, o menos, sea, ¿no? lo suyo es que la emoción que tú sientas al entrar, la sensación, por lo tanto te va a generar una emoción, lo que sentimos Mm, al final nos genera una emoción. Lo que tú sientes cuando estás allí es que estás a gusto. ujú. El mueble de la abuela de toda la vida te hace sentir agobio, ¿no? Al final es simplemente ponerte un poco en situación. ¿Por el Y tamaño, por el color por o...? todo un poco, sí, por la sensación de falta de espacio. O sea, el típico mueble de la abuela, simplemente en una casa, con quitarlo y pintar la pared, ya tienes el 90%. El Ya noventa he por hecho. ciento. Pero es Mm, verdad que en vuestro caso no estáis vendiendo. O sea, esto, en vuestro caso es diferente, va un paso más allá. O sea, mm. bueno, si quieres, no me quiero adelantar porque no sé si luego vamos a No, no, hablar más sí, en no. detalle de eso. Yo lo que quería era un poco como, poner un poco el tema en contexto, o sea, ver un poco de dónde vienes tú, o sea, vienes de, pues eso, de estar 25 años en un departamento de marketing, o sea, sabes de lo que hablas, y luego te has formado como coach y luego homestager, neuromarketing, un poco todo eso, ahora lo estás, digamos, desarrollando en tu propio proyecto, que es Home Feeling, el Ujú, homefeeling.es. Y nos estás un poco adentrándonos lo que es homestager, porque nosotros normalmente no tenemos ni idea de esto ni de neuromarketing. Entonces, yo quería poner todo en contexto y ahora sí, con todo esto que nos están contando, pensando en los abogados, sobre todo en la abogacía colaborativa, ¿no? En esta otra forma de, bueno, de ejercer la profesión. En relación a nuestros despachos físicos, ujú, ¿qué nos podrías decir o qué nos podrías aconsejar? Porque nos has dicho, no estamos vendiendo, o sea, estamos vendiendo servicios, ujú, pero además estamos vendiendo de una forma especial. Ya no es una abogacía tradicional que todo el mundo piensa de, sino que es algo, es una vuelta de tuerca a la ujú, abogacía. ujú. Mm, Mira, previo a esto, si tenemos en cuenta el tema del neuromarketing, que lo voy a detallar brevemente, con cuatro pinceladas. Eh, con todos los estudios que se han hecho en el tema de neurociencia, esto lo estudiamos en el cole, tenemos se puede clasificar el cerebro que se separa, se divide en tres partes, ¿no? Que está el cerebro racional, el cerebro emocional y el cerebro
primitivo, reptiliano, ¿no? Que es Ujú, el racional es el de pensar, el emocional es el de sentir y el reptiliano es el de actuar por ujú, impulso. ujú, Eh, el 85% de las decisiones de compra ujú. las toma el cerebro reptiliano. O sea, las tomamos por impulso, aunque no lo Sí. sepamos. O sea, El sin darnos 85%, cuenta, sin sí. darnos cuenta. Y el 15% el emocional. ¿Qué pasa? Que al final, si nosotros tomamos la decisión de una manera impulsiva, hemos tenido un proceso interno, inconsciente, que nos ha hecho tomar esa decisión. Lo que hacemos, lo que hace nuestro cerebro es que después de haber tomado la decisión, justifica con todo el proceso previo por qué lo ha hecho. A No es ver, al revés. pero un momento, un momento, un momento. Me estás diciendo, el 85% reptiliano, o sea, primitivo, Sí, la época de las cuevas, y el resto emocional. Vale. ¿Irracional nada? un 1%. Sí. Sí, la O, decisión de compra, ¿eh? o sea, cuando nosotros creemos que venga precio, no sé qué, esto me viene bien porque está ubicado, porque tal, o porque, yo qué sé, 1%. Sí, la decisión de compra, el porcentaje es el 85% impulsivo. Incluyendo servicios, o sea, incluyendo nuestros Sí, servicios. sí, sí. Porque a ti te puede parecer que tú lo que vendes es el código civil, no sé, me lo estoy Sí, inventando no, porque estoy vendiendo, pues yo qué sé, que sí, que te tu servicio llevo es el tus asesoramiento, ¿no? problemas de, sí, de Vale, morosidad, de divorcio, de herencia, de lo que sea. vale, pues al final no es el código civil, ¿no? Sino tu persona, lo que tú Mm, transmites, lo mm, que, lo que tú generas en la otra persona, lo que le haces sentir. O sea, me voy a tu perfil de LinkedIn y veo una foto profesional, un logotipo cuidado. Mi cerebro está inconscientemente aceptando que tú eres un profesional, que tienes un bagaje, que es una persona confiable, que me da ujú. buenas Confianza. sensaciones, me da confianza. Ujú. Eh, eso es más importante que tú te sepas 250 leyes de memoria, Sí, ¿sabes? porque eso no lo vas a ver así a priori. O sea, Claro, en la decisión de la compra, eso mm, no lo sabe, por mucho que claro, digas, claro, sé esto y he hecho 1000 cursos. claro. Por Mm, lo tanto, vale. el neuromarketing lo que nos da la pista es de que para dirigirnos a un futuro consumidor tenemos que hacer para ir a ese cerebro reptiliano, ¿no? Ese cerebro primitivo. Y Mm, hay 11 puntos que, que resuenan con ese cerebro. O sea, hay una serie de conceptos que para él son importantes, que son, lo voy a leer, que lo tengo aquí para que no se me olvide sí, ninguno, que son familia, familia. Vale. seguridad, placer, reconocimiento social, pertenencia, libertad, poder, control, exploración, retos y logros y trascendencia. Si tú en tu mensaje eh, hablas en ese lenguaje, hablas Na- Nada más y dirigiéndote, nada menos, ¿eh? nada menos, Esto, madre mía, 11 puntos, wow. si tú te diriges en esos términos, yendo a esos puntos críticos, ¿no? En los que uno sabe que son las cosas realmente que le importan, eh, vas a conectar emocionalmente con esa persona y por lo tanto vas a tener, bueno, pues Muchas bazas, ¿no? claro, la Para... decisión mucho más fácil, que la decisión hacia ti sea más fácil que hacia cualquier otro.
A ver, yo estos puntos me suenan mucho a las necesidades básicas humanas, Claro, realmente. sí, sí, De lo cual, los abogados colaborativos sí nos suena. sí. El punto uno, lo de familia, ¿es familiaridad? ¿Te refieres a eso? Bueno, es familia, es la pertenencia, eh, el núcleo familiar, que también es verdad que está muy vinculado con la seguridad, con, con un entorno seguro, zona de control. Mm, Bueno, pues lo que entendemos como núcleo familiar, ¿no? Es importante que en este sentido, vuestro trabajo, esto ya lo lleva implícito, porque vosotros al final estáis trabajando con familias la mayor parte de las veces, ¿no? O sea, no quiero decir con, familias, familia, con familias o sea, como conjunto familiar, sino que tratáis temas que afectan familiarmente bueno, a... directa o indirectamente sí, porque si llevamos temas mercantiles, por ejemplo, sería Bueno, otro un tipo ahí de ya, ahí ya es otra, familia, ahí ya es otra familia cosa. mercantil, no sé. Pero bueno, como vuestro nombre es abogados de familia. Sí, no, nosotros sí, nosotros Mm. sí. Pero vamos, en general, vale, sí, seguridad, placer, o sea, algo bueno, que sea Al final, placentero, claro, sí, todos queremos huir del dolor. claro. Todos, o sea, tenemos, y en vuestro caso también aquí, vosotros solucionáis problemas. Y además son problemas mm, que tienen una carga emocional muy fuerte. Mm, Necesitáis hacer valer que vosotros sois solucionadores de problemas y que mm, vais a conseguir que esa persona, en vez de dolor, pues sienta alivio, por ejemplo, ¿no? mm. Bueno, pero esto ya es un jardín un poco que va un poco aparte de lo que es el tema Mm. de lo de la decoración de un despacho, por ejemplo, pero que Sí, no, pero que no hay sería que la base. olvidarlo, Eso, efectivamente. eso, Es que que es la base. O sea, que no todo sé, tiene que que estar igual impregnado de esto. no tiene que cumplir exactamente todo, porque igual no es posible, Ujú, pero al menos tener en cuenta que, bueno, si podemos, bueno, pues darle o sea, sacar alguno de estos puntos en nuestro despacho, pues mejor que mejor, ¿no? claro. Mm. Ujú, Vale, entonces, vale, tenemos el cerebro reptiliano que, bueno, pues interviene en el 85% de la toma de decisiones. ujú. Y luego está el emocional. Sí. A ver, todo esto, ¿cómo lo conjugamos para que nuestro despacho, o sea, para ponerlo en práctica en nuestro despacho, de alguna Ujú. forma? Vale. Pues mira, el tema de las emociones, al final, tú con la emoción eh, tienes o sea, hay sensaciones que te Ujú. generan una emoción. Sí. Yo, por ejemplo, el tema de home feeling, porque mi coaching, mi home staging es como un paso más, porque todo eso que le meto de emoción, de Sí. generar emociones cuando alguien entra en una de mis casas, es algo que está añadiendo, o sea, poniendo un valor añadido a ese impacto con el futuro comprador, ¿no? Entonces, yo juego con los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto incluso, y me falta uno, la vista, La y vista, el la oído, vista. el El oído, oído. Ah. el oído. Por eso, disculpa, por eso en muchas tiendas se ponen aromas. Sí, fíjate, el recuerdo, el olfato, Ujú. supone el 35% del recuerdo, el olfato, Pues, mucho más que la vista. La vista es un 5%, wow. lo que recuerdas con la vista. Vale, entonces tú, vale, en las casas, lo que pasa es que en las casas
O en los hogares quizás sea un poco diferente, pero en un entorno profesional, Ujú. ¿qué podríamos hacer? Pues Porque lo que tenemos que hacer es evocar esas sensaciones para ujú, que el cliente que va a tu despacho se sienta, o sea, sienta una emoción al estar allí. Entonces, lo primero de todo, antes que todo eso, a mí, igual que hablábamos de que con estas, o sea, con estos puntos claves en los que el cerebro reptiliano se activa, eh, y que hay que tenerlo siempre presente, para mí, como profesional, lo primero de todo es saber cuál es tu intención, el para qué y el por qué haces las cosas. Eso como previo. mm, qué En el bueno. momento en el que tú dices, te preguntas, ¿para qué soy abogado colaborativo? Y te respondes a esa pregunta, Ujú, todo lo que haces a nivel profesional tiene que ir con eso en el centro. O sea, tiene que ir acorde, ¿no? para buscar ese objetivo. ¿Para qué soy abogado colaborativo? Entonces, y te puedes preguntar también, en vez de abogado tradicional, ¿no? Mm. Entonces, ¿por O sea que, qué he elegido este método, no? ¿Por qué he elegido este medio para llegar a un cliente? primero partimos de ese propósito Ujú. para de ahí poder crear un ambiente que sea coherente y armónico con lo que, con tu para qué Tú y por buscas. qué. Claro, es como tu misión, ¿no? ¿Cuál es mi misión? Ujú. En Y función de aquí, tu misión, tú ya 360 grados alrededor de eso le vas dando forma para conseguir eso que tú estás buscando. Entonces, imagínate que yo digo, ¿y qué es lo que estoy buscando? Pues yo quiero crear seguridad al cliente, generar una sensación de confianza, empatía, dar una imagen profesional, crear una conexión personal, que son cosas que me va a diferenciar del abogado, bueno, sabes que está sí. enfrente en la mesa y te está leyendo el Código Civil, ¿no? Mm, Pues entonces lo que tengo que hacer es buscar eso, ¿no? ujú, Eh, ¿Qué voy a hacer yo por esa persona que va a entrar por mi puerta para que sienta eso? Y entonces ahí mm. ya empezamos a buscar de qué manera yo consigo eso. Esto es como hacer una receta, ¿no? En cocina, que puedo hacer unos espaguetis echándolos en el agua hirviendo y punto, o puedo echarle una ramita de laurel en el agua, echarle sal, ponerle una salsa que te mueres de rica, presentarlo fenomenal. Sí, son unos espaguetis, pero no tienen nada que ver unos con los otros, ¿no? Exactamente. Entonces, Pues sí, vamos... con ese ejemplo, además es que lo has dicho, perdóname que te interrumpa, has dicho, has tocado yo creo que los puntos clave de la abogacía colaborativa, ¿no? Es, bueno, la confianza sí que un poco se puede extender a toda la abogacía, obviamente. Tiene que haber una relación de confianza, pero tiene que haber empatía, porque vienen personas con problemas y los tratamos de otra forma. Tiene que sentirse en un espacio seguro, tiene que ver que somos profesionales, que conocemos nuestra profesión también. Aparte de Ujú, hacer un acompañamiento personal, también conocemos de derecho, o sea, tenemos experiencia. Entonces, todo eso, ujú, si tuvieras todo eso, ujú. Pues, como pues vamos a empezar por la puerta, ¿no? por la puerta, Claro, vale. Sí. algo tan obvio. Ya no solo la puerta, vete al telefonillo de la calle. O sea, cuando alguien Uf, va a tu despacho, o al ujú, telefonillo, o a la recepción de si es un ujú, coworking o algo así. Ahí, desde ese momento, desde que tú estás en la puerta de la calle, ya estás ujú, comunicando y ya le estás queriendo decir a esa persona que te interesa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues primero, facilitarle el que me encuentre. O sea, si tengo un telefonillo, pues me voy a preocupar de poner una pegatina que ponga fulanito no sé quién, abogado. ujú, Primero A, ujú. simplemente. Y que si puede ser bonito ya, mejor todavía, que esté cuidado. O sea, la imagen corporativa, la imagen de marca es súper importante.
Esto mm, ya entramos en mm, otra área, ¿no? mm, Pero hay que pensar en, o sea, en cuál va a ser ese camino que va a seguir ese cliente hasta que me encuentre. Entonces, va a llegar, va a llamar al telefonillo, ¿no? Le voy a abrir rápido, voy a estar atento a abrirle para que no tenga que esperar, va a llegar a la puerta de mi casa. ¿Cómo es esa puerta? Bueno, en mi casa, el despacho. ¿Cómo es esa mm. puerta? ¿Tengo felpudo? ¿No tengo felpudo? Tengo La un placa. cartel en la puerta que dice, sí, es aquí, entra, pasa sin llamar, llámala como sea. Y luego en el momento en el que yo abro la puerta, ese espacio tiene que ser para mí, o sea, yo voy con un dolor. Yo Sí. cuando voy a un abogado es porque tengo un dolor que quiero solucionar. Mm, Necesito que ese sitio sea un lugar reconfortante, ujú, que me encuentre en un lugar que sé que me van a ayudar y que se van a preocupar de mí. O sea, al final en la vida todos queremos que nos quieran. eso Esa es. es una máxima. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que esa persona que entra por la puerta se sienta querida. Se Ujú, sienta querida y ¿qué puedo hacer yo porque se sienta querida? Pues juego con lo que, lo que va a ver, así de primeras, ujú, con lo que va a oler, con la luz que va a haber, con el tipo de mobiliario, con la limpieza, por supuesto, con los detalles, con que haya vegetación. eh, o sea, son tantas cosas. Luego necesitaría, o sea, que sea un espacio cuidado, limpio, ordenado, que huela bien, ¿no? Eso sería fundamental. Que ajá, no haya barreras físicas. No sabemos si puede que venga una persona con movilidad reducida o algo así. Bueno, intentemos que sea el espacio lo más amplio posible, que no tenga, ya no mm, solo que no tenga una dificultad, sino que no sea laberíntico para entrar, sino que sea el espacio lo más accesible posible, que sea lo más ujú, fácil todo. Se trata de facilitarlo todo, que ujú, sea tener un mobiliario confortable, estético, cuidado. Yo estuve, bueno, ayudé a un gabinete de psicólogos a decorárselo y a darle una vuelta porque ujú. ellos no se daban cuenta, pero estaba todo manga por hombro. Tenían el típico silloncito de estos de Ikea blanco, que de diseño está muy Sí. bien, con una funda, pero es que la funda andaba sola de lo sucia que estaba, ¿sabes? Ah. Entonces, ese detalle tan tonto, lo primero que hice cuando entré es digo, Dios mío, por favor, esas fundas, o sea, ya a la lavadora, que son cosas que tú no te das cuenta, pero es que están ahí, o sea, todo tiene que estar perfecto, es como que tú eres el anfitrión de Mm, alguien que viene a tu casa, de invitado, y tú tienes que tenerlo todo perfecto, como cuando invitas a alguien a cenar y tienes la mesa puesta con el tenedor, con la servilleta, a juego, con el mantel y con todo. mm, Eh, luego, pues que sean utilizar colores neutros, claros, que te inspiren pues tranquilidad, eh, tener complementos decorativos para que sea un sitio agradable, que sea estéticamente bonito, que es un sitio donde te sientas a gusto. Al final, la belleza es algo que atrae y que ante belleza o no belleza, todo el mundo elige belleza, ¿no? Pues mm. intentar que sea un sitio acogedor. ¿Y Eh, cómo? Una cosa, porque estamos hablando así de un, o sea, un espacio, digamos, con colores neutros, claros, con luz, con plantas, cómodo, sí, limpio. sí, Todo eso, o sea, si lo pones muy neutro, aún así podríamos imprimirle nuestro sello, o sea, porque si es tan neutro, igual se despersonaliza demasiado. no, o sea, totalmente. Se trata de que, es verdad, y además es que yo soy partidaria de que eh, cuando el profesional es una persona, como es Ujú, vuestro caso, como es el caso de un psicólogo, un abogado, que mm.
una persona, em, tiene que imprimir ese punto diferencial que le da su propia personalidad. O sea, porque imagínate que tú y yo hacemos exactamente lo mismo, pero no lo vamos a hacer igual porque tú y yo somos diferentes. Por lo mm, tanto, eso se tiene que transmitir. Entonces, tus valores tienen que verse reflejados en tu lugar de trabajo. Y ujú, eso está ahí. Pero aquí de lo que se trata no es de poner todo blanco, no, es de crear un ambiente acogedor y jugar pues con, con maderas en vez de plásticos mm, para que sea más orgánico, eh, para utilizar pues fibras, por ejemplo, o sea, intentar ir a las cosas más naturales, mm, que te conecten con la naturaleza. Los humanos mm, complicamos todo muchísimo y lo más sencillo, lo más básico, lo que al final llevamos antropológicamente dentro es la tierra. Entonces, sí, si tengo madera, si tengo fibras, si tengo barro, si tengo cosas no procesadas, voy a sentirme mejor. Voy a estar en un ambiente en el que mi reptil me está sí, diciendo estoy en casa, ¿no? Y ajá, luego también jugar mucho con la iluminación, que parece como que no influye, pero, pero la iluminación te hace estar cómodo o incómodo en un lugar. Es mm, preferible la iluminación natural, si ujú, no, pues una iluminación cálida, tenue, dependiendo del espacio, pues que sea indirecta, eh, más o mm, menos, bueno, algo que sea así neutro y tal. Y después, muy importante, yo lo llamo el acogimiento, ¿no? O sea, es necesario que tú te sientas acogido. Y eso quiere decir que yo cuando vengas te voy a ofrecer si quieres tomar algo. Tengo que tener mm, una cafetera o un hervidor o algo para poderte dar una infusión. Tengo que tener, o sea, me quiero preocupar, me quiero no preocupar, que también, sino anticipar. Tú vas a venir a mi casa y yo me voy a anticipar a lo que tú puedas necesitar. Voy a tener la caja de Kleenex por si hay un momento en el que te sientes agobiado ujú, y ahí tienes tus paquetes de Kleenex. Tengo unos dulces por si te entra el bajón de azúcar y tienes ahí mm, una bebida. Tener un rincón mmm, como un rincón para desestresar un poco, para poder tener una conversación así en un momento de descanso. También esto no solo en los despachos, sino en las zonas comunes, en las salas de reuniones, donde te reúnes con más gente. O sea, todo tiene que estar impregnado. El cuarto de baño, lo mismo. La sala de espera, todo, dependiendo de las características que tenga el despacho, todo tiene que tener una coherencia y todo tiene que reflejar esa imagen que tú estás queriendo transmitir. vale. Y una pregunta, porque claro, todo esto a mí me suena, no sé, a mucha inversión. ¿Se puede hacer, o sea, se necesita mucha inversión o si tienes algunos muebles se pueden transformar o si tiene, o sea, puedes tirar de lo que ya tienes o hacer una inversión que no sea muy grande? O sea, la inversión es, sí, o sea, primero, eh, tú lo has llamado inversión y realmente es una inversión. Sí. No es un gasto, ¿no? O Sí. sea, es que te estás jugando que esa persona, primero, si es alguien que no es cliente todavía, te estás jugando que pueda ser tu cliente Ujú, o que lo pierdas. Luego te estás jugando que te recomiende. O sea, que ujú, tener a un cliente que te recomienda es la manera más barata de conseguir clientes. sí. Mm. Y luego que estas cosas al final, bueno, requieren un pequeño mantenimiento porque las cápsulas de café se agotan y las tienes que comprar, Sí, pero sí. es una inversión inicial que además es que hoy en día es que es mínimo, lo puedes hacer poco a poco, pero existe Wallapop, o sea, una Sí, cafetera de segunda mano que alguien no use, la puedes comprar y mm, poner un sitio así
acogedor, bonito, con una planta que compres en el chino y una cajita Mm, donde metas las cápsulas con unos vasitos desechables lo más apañado mm, posibles, ¿no? mm, Eh, mm, o sea, no es una inversión, no es una mm, inversión grande. claro. Al final, igual que contratas el ADSL, tendríamos que interiorizar que la imagen que yo estoy reflejando es tan Mm, importante como poder tener una línea de teléfono, porque si no, exactamente. mm, Sobre todo cuando los abogados, los abogados colaborativos de familia estamos precisamente atendiendo a eso, a personas, como dices tú, que vienen con un dolor y con emociones muy, con un índice emocional muy elevado. Y es absolutamente necesario e importante que se sientan a gusto, que se sientan con libertad ujú, para hablar, claro, para confiar y ujú, para bajar esa emocionalidad, ¿no? Para que haya algo un poquito más, sí, pues eso, más equilibrado. O sea, ujú. que les ayude en cierto modo. Fíjate que yo, por ejemplo, una de las cosas que hago dentro de la parte de auditiva en las casas, Ujú. bueno, utilizo varias técnicas. Una de ellas es la música ambiente. ¿Qué te cuesta conectar tu Spotify a un altavoz chiquitito que compres en Alehop que valen 5 euros? No sé. Y que tengas te hagas tu propia lista de Spotify. Yo tengo varias listas dependiendo del perfil del cliente. O sea, si yo sé que va a Ah, venir un matrimonio de mayor de 60 años, tengo una lista de música para esa gente, o sea, de su década, de su época. Que va a venir una familia joven con niños, tengo otra. O sea, al final es intentar mm. pensar siempre en el cliente y en lo que decíamos antes. Voy a anticiparme para hacerte sentir lo mejor posible en mi casa. Pues fíjate que eso, lo de la música, a mí me recuerda que antes se llevaba mucho el tema del hilo, el hilo musical. Yo es Sí, que ya soy muy mayor, pero eso sí, había sí. antiguamente, ¿no? Antes del internet y de todas estas Ujú, cosas. Pero es cierto que o sea, yo eso ya, y la música ambiente ya hace mucho que no la veo, salvo en las tiendas. Pero en sí. un despacho profesional hace mucho que no lo veo. Y no sería mala idea para las salas de espera, por ejemplo. Cuando tú entras en un lugar que huele bien, que está bien iluminado, que tienes, o sea, la música genera unas sensaciones y unos recuerdos. Imagínate que entras y dices, es que estaba sonando encima mi canción favorita, en modo bossa nova, ¿no? Que es así Sí. como más... Más moderno. Claro, ahí ya creas un vínculo con el espacio o sea, se trata de generar ocasiones de contacto con los clientes. Y puede ser esa, como una otra, o entras Mm, y dices, había una música, a ver, que no es un chunda chunda ahí, ¿no? Es algo sí, muy sutil, que de fondo dices, ay, mira, hay una música, es que la música o sea, es una nos maravilla. mueven, nos Claro, mueven. sí, sí, una buena música, claro. Mm, Eh, o este es un ejemplo muy tonto, pero os lo pongo porque un día con una amiga nos fuimos a cenar en Altea a un restaurante brasileño y con la cuenta venían unos caramelitos y cuando ella probó ese caramelo, de repente dijo, estos caramelos son los que tomaba yo de pequeña en Holanda. Ella es holandesa. Y entonces, ajá. de repente fue como una conexión. Empezó a hablar con la camarera y resulta que la camarera estaba casada Ah. con un holandés que era el cocinero, no sé qué tal. O sea, ese restaurante, cada vez que vamos allí, vamos a ese restaurante porque por un caramelo se generó ese vínculo emocional en el que mm, te conecta con ese lugar y con esas personas con Cierto, una cosa tan sencilla, ¿no? O sea claro. que no es lo mismo un caramelo o no caramelo. Exactamente. Sí, eso yo creo que se ha perdido un poquito realmente en los despachos profesionales.
Y sí que es importante cuidar porque no sabemos, ¿no? No sabemos cuándo vamos a tocar la tecla y ya no es por tema de venta No. solamente, sino por crear ese vínculo con el cliente que es tan importante a la hora del acompañamiento, ¿no? Porque recordemos que nosotros hacemos ese acompañamiento dirigido al final a lograr el mejor acuerdo en que ambas partes, bueno, pues consiguen aquello que realmente desean, ¿no? Entonces, ese vínculo que puedes crear con el cliente que te ayude a bajar un poquito esa emocionalidad, a que entre un poquito más la racionalidad, o Ujú. sea, que a bajar un poco las defensas, ¿no? Sí, Y poder sí. trabajar mucho mejor, eso es, vamos, Ujú. de muchísimo valor para Claro. los abogados, eso está Ujú, clarísimo. ujú. Sí, o sea que, al final es todo muy lógico, realmente, porque Sí, es todo, es como cuidar el mínimo detalle, ¿no? sí. Cuidar todos los sentidos al Sí, final, eso es, eso ¿no? es, eso es. Ir a la emoción a través de los sentidos. Eso es. Madre mía, pues es que, uf. Y cuéntanos, en tu proyecto, en Home Feeling, Sí, cuéntanos lo que haces, porque estás trabajando, nos has dicho, con algún despacho de psicólogos, pero también con gente que quiere vender sus casas, etcétera, sí, etcétera. sí. Ujú, Ahora, bueno, el último proyecto que he hecho ha sido un piso piloto, un chalet piloto de una promoción de 3 chalets que están construyendo y ujú, esta era obra nueva. Entonces, mm, a mí la obra nueva es lo que más me gusta porque es ajá, un lienzo en blanco en blanco, y de repente crear un cuadro, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues o sea, mm, un ¿Ahí espacio, hiciste, un espacio hiciste solamente visual o también auditivo o no? En un sí, piso de piloto no se lleva eso. sí, 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 Ah, sí. O sí. sea, yo cuando yo hago las visitas, eh, yo utilizo velas. Bueno, los olores están porque pongo ambientadores, etcétera, dependiendo de la estancia. Pero sí que a nivel auditivo, sobre todo, que es en lo que más puede influir, utilizo cajas de música con sonidos naturales y, ¿Qué mus- son y qué o son sea, cajas de músicas? existen unas cajas de música que tienen sonido de pajaritos, de sonidos de la naturaleza, pues agua cayendo, sonido de viento, tal. Entonces, por ¿Pero ejemplo, la caja de música es un altavoz o es otra es, cosa? no, no, es una cajita, o sea, sí, como una cajita así, ¿Sí? una cajita pequeñita ¿Sí? que va a pilas y entonces imagínate, sonido Ah, de pájaros, ¿no? Entonces, ah, en una planta que haya en una terraza, yo pongo la caja de música con el sonido de pájaros. Flojito, sutil, mm, pero tú sales a esa terraza y tu cerebro está oyendo que ahí hay un sonido de pájaros y te está diciendo, este es un lugar para el descanso, para relajarme. Bueno, pues ahí está el concepto home feeling, ¿no? Que va más allá de salgo a una terraza y veo que hay unas butacas súper bonitas y que también mm, esas butacas me están diciendo voy a relajarme ahí. claro. Y luego, aparte de lo que es el mobiliario, yo lo que hago es generar escenas de la vida diaria mmm, y situaciones en las que tú te verías en ese momento. Entonces, un Ah, rincón con una taza de café, con un libro, con unas gafas, como mm, si me acabara de levantar que estaba leyendo allí. La mm, cocina, pues estaba cortando unos limones para hacer una limonada. O sea, es eso, hacer un ah, escenario. Yo que he mm, trabajado muchos años en la televisión, sí, al final la escenografía es la es misma, es importante, sí. preparar el terreno para generar vida, ¿no? O sea, para dar una Mm, sensación de casa vivida y de que cuando yo llego allí
me imagino haciendo esa limonada, o en la tumbona con la toalla así estratégicamente colocada con un sombrero Y un mojito. y un mojito. A ver, por último, que, o sea, si nosotros te llamamos y te Sí, decimos, bueno, mira, yo tengo este despacho con estos muebles típicos, muebles de despacho oscuro, digamos. sí. ¿Nos dirías, esto hay que tirarlo todo? Pues, O depende, o no necesariamente, o se puede hacer algo, o qué. Teniendo en cuenta pues los abogados colaborativos, ¿eh? sí, sí, sí. Mm. Eh, definitivamente ese mueble hay que quitarlo. O sea, Radical, o hay que radical. quitarlo o hay que tunearlo, Vale. pero ese Mm. mueble no se puede quedar ahí. Ese mueble a lo As mejor, imagínate que ese mueble, no sé cómo es ese mueble, ¿no? Pero imagínate que ese mueble lo pintas de blanco y le pones en la trasera un papel pintado. Ese ah, mueble ya no tiene nada que ver con el que era vale, sí. y es otra sensación. O sea, lo ideal es quitarlo porque está mejor la pared a palo seco con un cuadro. Con un cuadro, fíjate, de todas esas palabras que hemos hablado, Ujú. eh, familia, seguridad, es que si yo pongo un cuadro que evoca eso, es otro mensaje más que le estoy dando al cerebro. Pero como Imagínate. que evoca que, o sea, Pues no es el caso, ¿eh? Pero imagínate que pongo un cuadro, porque no quedaría muy profesional, pero yo pongo ahí un cuadro que ponga calm, como de sí, calma, un paisaje de mar. que sí, algo que incite al... Ahí ya le estoy dando con ese cuadro un mensaje más. Entonces, ¿qué diferente es el mensaje de ese cuadro al del mueble de la abuela? Es que al final, es que te renta, como Sí, no, dicen no, mis no, está hijos, te clarísimo. renta Sí. quitarlo. Si no me tienes que convencer, yo soy firme defensora de que los despachos de los, sobre todo los abogados colaborativos, deberían parecerse bastante a los de los psicólogos. Mira, tú quitas el mueble de la abuela y te pones dos estanterías como las que tengo yo aquí atrás. Maravilloso. ¿Cuánto cuestan dos estanterías de esas en Leroy Merlin? Nada, dos Nada, duros. ya está. Mm. Y Y es que una, cambia totalmente. sí, nada, nada que ver. No, y se me había quedado una, una preguntita en el tintero. Nosotros en las reuniones, no sé, desde tu punto de vista, ¿eh? En las reuniones que tenemos con los clientes o reuniones de equipo, hay gente partidaria de reunirse en una mesa redonda de cristal, otros no de cristal, de otro material, o hay gente incluso que se reúne en sillones o en sofás. Ujú. Em, hay opiniones para todo. ¿Qué opinas tú? A ver, está claro que la barrera física no puede existir en vuestro sector. O sea, no tiene que haber una barrera física entre el abogado y el Mm, cliente. Tiene que ser un espacio abierto. Que sea una mesa o que sean unos sofás, bueno, es verdad que el sofá queda como, es como, va como un paso más, ¿no? Porque es más disruptivo si lo pensamos así, que normalmente un abogado siempre se reúne en una mesa. Eh, es cierto que el sofá te da para sentirte más cómodo, te da quizás más posibilidad de movimiento para expresarte con los brazos, que no haya barrera como puede haber con la mesa. El cristal también bueno, te hace ver todo el cuerpo, entonces todo el lenguaje no verbal es más evidente que si tienes una mesa de madera, porque claro, esa es otra. Luego está todo lo que es el tema de la comunicación, del lenguaje no verbal y todo mm, esto. Entonces, cuanto menos obstáculos, cuanto menos barreras, mejor. Mejor porque va a facilitar la comunicación en los dos sentidos. mm. De A mí todas me formas, hace... también, perdona, sí. No, 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 esto es una tontería, pero me hace mucha gracia las telenovelas turcas, que Sí. siempre me ha llamado la atención que el mafioso de turno,
allí todos los despachos tienen la mesa de despacho, pero luego pegada a la mesa de despacho tienen como dos silloncitos, uno enfrente de otro, con una mesita baja. Y digo, mira, qué curioso, porque es como un mini Ujú, saloncito en el sí. mismo despacho. Y mejor que nada veo eso, Vale, o ¿sabes? sea, eso Antes que también. una mesa de despacho normal en el que estás de tú a tú, dos sillas enfrentadas, mejor que la mesa, desde luego. Bueno, eso también quizás depende de cómo se sienta cada uno, ¿no? Porque, Mm, eh, no sé, o sea, profesionalmente yo siempre pienso en una mesa redonda, aunque sea, sí, pero es cierto que quizás, bueno, el cliente, o sea, ayude a relajarse más al cliente en un sofá, no lo sé. mm, Eso supongo que también dependerá del cliente. Pues no sé si es una persona mayor, no la vamos a sentar en un sofá porque igual tiene dificultades para levantarse. No sé, hay muchas consideraciones, ¿no? Para elegir mm, ese mobiliario, pero bueno. Bueno, pues entonces yo creo que ha sido, wow, muy enriquecedor. sí, Yo creo que nos queda claro que tenemos que atender el espacio para crear un espacio lo más armónico, calmado posible y que no hace falta tanta inversión, sino no, simplemente mirarlo con otros ojos, quizás, ujú, nuestro despacho y mirar los detalles. Y lo que decías tú, hablabas del acogimiento, ¿no? Tener en cuenta que vamos a acoger al cliente y que cuando el cliente ujú, se siente acogido, se siente más tranquilo y más relajado y podemos trabajar mucho mejor con él. Así que, sí, bueno, pues muchísimas gracias. Ahí nos has puesto tu página web por si, para que le echemos un sí, vistacillo, ah, vale, homething.es. sí, 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 Y nada, espero que nos encontremos alguna otra vez para seguir profundizando en el tema de neuromarketing, que es muy amplio, ¿no? Y muy sí, importante. No se nos ha quedado en el tintero el tema del espacio online, pero eso ya nos quedaría para otra charla. Así que ujú. muchísimas gracias por estar aquí, Nada, por dedicarnos vosotros, este tiempo, nada, encantada. Mercedes, y nada, te mando un abrazo muy grande. Igualmente, gracias a todos. Adiós.